Muchas gracias, señor ministro. Pregunta de don Andrés Gil García. Tiene la palabra su señoría. Sí, gracias, presidente. Señor ministro, el exdirector de Geología, Monitorización y Almacenamiento de CO2 de la CIUDEN, de la Ciudad de la Energía, ha afirmado recientemente que la falta de rumbo de los programas de investigación pueden, cito textualmente, dilapidar un proyecto de escala internacional. A tenor de los recortes que observamos en los presupuestos generales del Estado para 2013, la pregunta que le formulo es la siguiente, señor ministro. ¿Mantiene el Gobierno la voluntad de construir la planta de almacenamiento de CO2 de Ontomín en la provincia de Burgos, junto con las inversiones comprometidas en el territorio, que están previstas en el Programa Europeo para la Recuperación Energética de obligado cumplimiento para España? Muchas gracias. Muchas gracias, senador Gil García. Señor ministro. Sí, señoría, mantenemos la voluntad. Muchas gracias, señor ministro. Senador Gil García. Señor ministro, como usted sabe, estamos hablando de un proyecto de futuro, un referente científico internacional de lucha contra el cambio climático, una política de estímulo, de inversión en I+D, de creación de empleo, que espero que este Gobierno no se limite a solo buena voluntad, sino que continúen desarrollando y no se la dejen morir a tenor de los últimos acontecimientos que estamos viviendo. Hoy mismo se anunciaba la presentación de un ERE en la CIUDEN que seguramente va a afectar a todos los proyectos y a todos los programas. Señor Soria, me gustaría que, aparte de su buena voluntad, fuera un poco más explícito en sus respuestas. ¿Van a mantener las inversiones comprometidas con los municipios de la zona, sí o no? Explíqueme, señor ministro, cómo van a afectar las reducciones, en algunos casos de más del 50%, de las inversiones previstas en la generación de empleo directo e indirecto en la zona. Y entenderá, señor Soria, que en mi provincia mantengamos alguna desconfianza con este Gobierno, porque llueve sobre mojado. Mire, no sé si es consciente de que la deriva de sus políticas energéticas e industriales pone en riesgo más de 35.000 empleos en Castilla y León. Le pondré algún ejemplo. Más de 31.000 empleos en las energías renovables, fruto del gravamen y de la retirada de las primas. Se desentienden ustedes del plan de reindustrialización de Garoña en Burgos, abandonando a su suerte a toda una comarca y cerca de 1.000 puestos de trabajo. Tienen ustedes, por otro lado, por ejemplo, una falta evidente de compromiso con algunos proyectos relevantes, como el proyecto de generación de energía a través de la biomasa en Miranda de Ebro. Todo esto, además, lo hacen bajo la complaciente mirada de sus compañeros en Burgos y de Juan Vicente Herrera, presidente de la Junta de Castilla y León, que agachan las orejas mientras firman el acta de defunción de 35.000 puestos de trabajo en mi comunidad. Señor ministro, mientras los ciudadanos ven cómo este Gobierno les ha subido el recibo de la luz y el gas en dos ocasiones y van hacia una tercera, mientras les suben los impuestos y el precio de la electricidad a las pequeñas y medianas empresas, a las que ponen en serio peligro, perdonan ustedes impuestos algunos. Por ejemplo, un impuesto millonario, una ecotasa millonaria a Endesa por la gestión y la explotación de la central nuclear de Santa María de Garoña. No solo no tienen ustedes un modelo energético, sino que carecen ustedes de políticas justas y equitativas. Carecen de un compromiso con la creación de empleo y con la investigación, como se refleja, por ejemplo, en la planta de Ontomín. Señoría, bajo la excusa recaudatoria y de reducción suicida del déficit, ponen en riesgo la economía de una comunidad autónoma y una provincia, la mía, que está abocada al abandono total, de sus pueblos por miles de personas en edad de trabajar. Señor ministro, haga el favor de adquirir más que buenas palabras y buena voluntad y póngase a trabajar en el impulso decidido de este proyecto de planta en Ontomín, en Burgos. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Gil García. Señor ministro. Sí, señoría. La pregunta, quiero recordarle que hace literalmente y que ha repetido en esta Cámara, es si el Gobierno mantiene la voluntad de continuar con la construcción de la planta de almacenamiento de Ontomín en Burgos. Y la respuesta es sí, mantenemos la voluntad. Y le voy a decir por qué. La planta de almacenamiento a la que usted hace referencia se encuadra dentro de un proyecto tecnológico global consistente en la captura, el transporte y el almacenamiento de CO2. Y para llevar a cabo ese proyecto se constituyó, como usted sabe, la Fundación de la Ciudad de la Energía, conocida como CIUDEN, cuya sede se encuentra en Ponferrada. El proyecto global obtuvo una financiación de la Unión Europea por 93 millones de euros sobre un total de 116 millones de euros. Ahora bien, el proyecto total no es solo esta central de almacenamiento, hay otras cosas. Por ejemplo, hay una planta de captura de CO2 en Ponferrada, ejecutada ya en un 95% aproximadamente, que está en funcionamiento. Hasta este momento la inversión ha sido de 101 millones de euros.
En segundo lugar, hay también una instalación de transporte en Ponferrada, ejecutada también en torno a un 95%, con una inversión realizada de 1,5 millones de euros. Se trata de ver cuál es el comportamiento del CO2 en el transporte mediante la simulación de un CO-ducto. Y en tercer lugar, está la planta que se refiere al almacenamiento de CO2 en Ontomín, por la que se interesa su señoría, que está ejecutada en un 25%. En la legislatura anterior se realizaron únicamente la caracterización geológica y pruebas de sísmica con un coste incurrido de 15 millones de euros, a pesar de estar en una fase muy inicial, habiéndose producido también retrasos en relación al calendario comprometido con la Unión Europea. El presupuesto inicial total para esta planta de almacenamiento, presentado y aprobado por la Unión Europea, lo cual es muy importante, porque usted ha dicho si vamos a cumplir o no el presupuesto aprobado por la Unión Europea. Le digo sí. ¿Cuál había sido el montante de ese presupuesto? Le digo 27 millones de euros. Ahora bien, al final de la anterior legislatura, sin la autorización de la Unión Europea, se produjo un nuevo presupuesto por importe de 73 millones de euros y desde la incorporación del nuevo equipo gestor lo que se ha trabajado es para encontrar una alternativa que permita terminar la planta con el presupuesto que efectivamente se había presentado a la Unión Europea, no otro. Se ha conseguido ajustando las tecnologías y los recursos utilizados. Igualmente se ha trabajado con la Unión Europea para conseguir un aplazamiento en cuanto al plazo de finalización del proyecto. Por tanto, señorías, estamos en la realización de los proyectos en los términos en los que estaba previsto en la anterior legislatura. Hubo una modificación del presupuesto, fue una modificación que no se correspondía con el presupuesto que había aprobado la Unión Europea y ahora, como en tantas otras cuestiones, tenemos que enmendar aquello que no hizo bien. Muchas gracias. Muchas gracias.